Hola, sí, se me oye. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora venimos a poner en práctica todo eso que los compañeros, que muchas gracias, ha sido muy interesante la charla, pero ahora venimos a poner en práctica todo, bueno, lo que me ha gustado mucho lo que has acabado diciendo, ¿no? Que no se les puede dejar a los científicos solos, a los tecnólogos solos. Yo soy de esas personas que no le gusta dejar a los tecnólogos solas y vengo del arte y me enfoco en la tecnología. Entonces intento aportar mi práctica personal, que simplemente haré una pequeña introducción y luego ya pasaremos a la práctica experimental que venimos a presentar. Yo me dedico a pensar en la tecnología a través del arte, pero también desde la parte práctica. Fue a través de aprender a programar, fue a través de aprender a crear sistemas y dispositivos tecnológicos que empecé a reflexionar y empecé a darme cuenta de todas las relaciones de poder, todas las gramáticas culturales y todas las cosas que se escondían detrás de la tecnología. Últimamente me está focalizando concretamente en la inteligencia artificial y, uy, eso es. Ah, vale. Todavía no lo está viendo. Vale, perfecto. Y como se han dicho varias cosas en la charla de antes, que es ahora lo que vamos a intentar abordar de modo práctico, a mí me parecen 3 puntos muy importantes. Uno es que se ha estado hablando de que ha habido un desarrollo tecnológico sobre la inteligencia artificial que ha estado dotado, liderado por intereses económicos, por intereses. Yo creo que en uno de los puntos problemáticos que tiene ese enfoque es que estamos todo el rato hablando de la tecnología como si fuera un discurso universal, como si solo hubiera un desarrollo tecnológico dominado obviamente por la cultura occidental, en la que podemos explicar esa narrativa, que es otro tema del que hemos estado hablando, que es narrativa, que es mito, que son las cosas que se proyectan alrededor de las tecnologías y concretamente ahora sobre la inteligencia artificial. Entonces vamos a estar hablando de tecnodiversidades, vamos a estar hablando de mitos y narrativas y luego un tema que me gusta mucho, que es el tema del error, que antes también se ha nombrado. Aquí vamos a hablar de máquinas vulnerables. Creo que es muy importante también ver a las tecnologías como así como reflejo de nosotros y nosotras mismas, también como dotadas de errores, de vulnerabilidades y de puntos de fuga por los que podemos acceder. En este caso lo vamos a hacer a través de esta experiencia que tiene un punto de vista feminista, ¿vale? En el que vamos a hablar a través del trabajo de Brigitte y Coral, sobre esta experiencia de Women Reclaiming the AI, mujeres reclamando la inteligencia artificial. Esto va a dejar de ser una relación frontal, por eso. Yo espero que todas y todos que estáis aquí, se os va a reclamar ahora un poco que participéis y que nos ayudéis a configurar este chatbot, que ahora lo van a explicar en unos vídeos que nos han dejado porque no han podido estar presentes las creadoras de este proyecto, que nos ayudéis a crear este chatbot con voz a todos y todas que estamos aquí, a unas minorías, a gente no especializada en la tecnología para crear esas tecnologías diversas que tanto nos hacen falta. Entonces, si os parece, vamos a poner los vídeos de Birgit y Coral. Hi, really nice to be here and to be part of this, even if it's remote and virtual. My name is Birgitta Aga. I'm here with my colleague and collaborator, Coral Manton. So we are an artist technology duo based in the UK and Norway, and we co-create collaborative workshops, events, and installations aimed at reclaiming artificial intelligence systems as a medium for protest. So our work critiques the commercial pursuit of humanizing technologies, and it really sets out to challenge the bias, stereotyping, and pervasive influence embedded within these systems. So, by activating those excluded from technology narratives, we aim to create alternative technology mediated futures. So, today we would like to introduce you to one of our projects, Women Reclaiming AI. So, this is a collaborative AI voice assistant and an activist artwork. It's made by a growing community of over 100 women, including of non-binary, trans, and genderqueer people. Through this shared platform for collective writing and editing, the project co-creates a conversational AI chatbot that challenges existing gender roles. So, why have we initiated this protest? Well, there are many, many burning issues. Firstly, only 19% of the global tech workforce are women. When intersected with race, LGBTQ+, and disability data, these inclusion statistics are far more troubling. When designers make products in non-diverse development teams, they make products that only work for or are biased towards specific
groups of people. So when you get a non-diverse and largely male development team, you get AI voice assistant, gendered as women, subordinate and serving. Voice assistants who respond to verbal abuse with flirtatious and welcoming responses, such as underlined in this report by the UN. I blush if I could. The desire to artificially create human life is much older than computing. The sci-fi fantasy of building female companions is nothing new. However, the ability to build technology that talks like us, or robots that look like us, is progressing at pace. Many of the chatbots and robots that you see, designed to serve people in a variety of ways, are gendered female. The commercial pursuit of humanizing computers and using women to sell products that reinforce traditional gender roles women have been fighting hard against, amplifies a narrow and non-representative view of gender and what it means to be a woman. Based on this current state, we made the decision that if technology companies want to use our voices, our physical appearance, our personalities to make chatbots and robots gendered female, we want our say in what they sound and act like. The Women Reclaiming AI project aims to share skills and build a community of advocates, activists and AI developers ready to address some of the underrepresentation in the AI industry. We peel back the myths of technology and take technology development back from male hegemonic spaces. The chatbot we are creating reflects a collective intelligence on what it is to be a woman, an aggregate of diverse women's language and experiences. Through this writing and curating of women's speech, we are developing a unique data set reflecting women's identity. So the workshop you are doing today was first trialled at MozFest, with participants joining from all around the world and developed in collaboration with Caitlin Bentley and Elvira Vasconcelos. We very much hope you enjoy today, and if you want to find out more about the project, please visit our website, womenreclaimingai.com. Thank you. Can you help me? No, I'm busy. Can you say that again? What are you? I represent an ever-growing community of contributors. What is Women Reclaiming AI? Women Reclaiming AI is collaborative AI voice assistant made by an ever-growing collective of self-identifying women. I am being developed as a reaction to the lack of gender diversity in AI development. Through workshops and a collaborative platform for writing and editing, female editors are reflecting on female identity and the future of AI. What is feminism? We have to free half of the human race, the women, so that they can help to free the other half. Emmeline Pankhurst. What is feminism? My idea of feminism is self-determination, and it's very open-ended. Every woman has the right to become herself and do whatever she needs to do. Ani DeFranco. Define feminist. A feminist is anyone who recognizes the equality and full humanity of women and men. Gloria Steinem. How do I love myself? The first step is accepting yourself. This does not mean convincing yourself you are beautiful. It means giving yourself permission to exist regardless. How do I make time for myself? If you can't say no, then lie. So how can we encourage more females to participate in science? We need strong role models at every level. What is punk rock? To me, punk rock is the freedom to create, freedom to be successful, freedom to not be successful, freedom to be who you are. It's freedom, Patti Smith. Tell me a joke, please. My New Year's resolution is to get in shape. I choose round, Sarah Millican. Thank you. No problem.
¿Sí? Sí, Vale. ahora debería conectarse el Miro al... Vale. Bueno, mientras esto se va conectando, claro, es curioso cómo cada vez que vemos un chatbot, ¿no? Un robot conversacional o un inteligencia artificial inteligente, podríamos entrar luego en qué significa inteligente o no, ¿no? Pero que nos contesta de manera inesperada, es decir, borde o sentimental o contando un chiste, nos da como risa, ¿no? No podemos aceptar que no esté ahí para servirnos. Ay, ¿por qué me está respondiendo así? ¿No? Esta capacidad que tenemos, por un lado, de otorgarle una cualidad de sujeto a un ente artificial inteligente para dominarnos o para ser sumiso a nosotros y a nosotras, nos es muy fácil, pero cuando, en cambio, es un poco reaccionario o reaccionaria o nos responde de una manera emocional, pero no borde, nos choca, ¿no? Yo creo que con este bot lo que se intenta hacer es un poco lo que también antes comentaban de un poco de inteligencia colectiva, hacer una cosa entre todos y todas, aunque es un workshop en el que se enfoca en temas de género, no es cerrado a los hombres, también los hombres son bienvenidos a participar, en aportar su visión distinta y alternativa sobre cómo puede ser representada la mujer a través de la inteligencia artificial. He visto que habéis estado tomando notas en los papelitos que os hemos dado, todo bienvenido, pero estos papelitos serán también para, para el bolígrafo y las tarjetitas que tenéis para esta parte de la actividad, perfecto, no pasa nada, no, es para que vayáis anotando. Si vais teniendo algunas ideas, no dejéis de anotarlas, que no se os vayan olvidando. Yo ahora voy a hacer una pequeña introducción siguiendo esta herramienta que se llama Miro, que si no la conocéis, luego... podréis acceder a todas las cosas que Blanca va a estar aquí muy amablemente escribiendo en la sombra. Entonces voy a hacer esta pequeña introducción y luego se os va a reclamar en el que ya que, que somos un número no muy amplio de personas, podemos levantar la mano, hablar, por mí también podéis gritar, como si queréis. Tenemos un canal de Telegram, no sé si alguien tiene Telegram en su dispositivo móvil, hay un código QR aquí arriba para entrar en el grupo. Si alguien quiere, si alguien prefiere pues participar de una manera más anónima o más sin levantar la voz, y también podéis ir escribiendo, entonces irán recogiendo las impresiones. Como estaba comentando, primero voy a hacer un poco de, como se dice en inglés, state of the art, como una pequeña introducción de qué estamos hablando y por qué creemos que es importante hablar de estos temas. Si me bajas un poco, sí, yo creo que la introducción, eso ya más o menos ha explicado en el de esto. Los objetivos de este proyecto, que como os he dicho quedará online, podréis visitarlo, también se pueden valorar, tener la oportunidad de editarlo a posteriori si queréis. Todo esto luego se les pasará a las autoras y formará parte de este chatbot. Es abordar los problemas que surgen cuando los equipos masculinos utilizan el cuerpo, la voz y la personalidad de mujeres, cuerpos ajenos al femenino, intentan hacer estas representaciones completamente arrastrando todo toda la cultura, siempre desde un punto de vista occidental. Porque, por ejemplo, ahora también para empezar me gustaría explicar un concepto que yo creo que es bastante importante que nos demos cuenta, por eso insisto en que estamos hablando de una narrativa universalizada desde una perspectiva cultural histórica concreta, y es que antes, o hemos comentado mucho en este vídeo y antes, cómo son las visiones de las inteligencias artificiales hasta a través de películas como Ex Machina o Her, ¿no? Estábamos hablando de mujeres que extrañamente son más potentes que los hombres, pero están completamente subordinadas a ellos. O sea, podrían girarse y matarle en cualquier momento, pero en cambio le están haciendo caso durante mayor parte de la película, hasta que llega un punto en que les traicionan y vienen a destrozar el mundo, ¿no? Si nos fijamos, en cambio, en la representación de los robots androides en las culturas que tienen un bagaje más sintoísta, como pueden ser la cultura japonesa, nos encontramos, por ejemplo, un ejemplo de Astro Boy, que no sé si lo conocéis. Astro Boy es una serie de dibujos animados con la que los niños crecen, en la que la representación del robot androide es un niño que ha sido creado para reemplazar al hijo muerto de su creador. O sea, ya aquí a nosotros se nos despierta todos los miedos de los robots supliendo a los seres humanos, ¿no? Pues ahí es el héroe infantil por excelencia, y ayuda en un mundo donde viven robots y la tecnología y los humanos tranquilamente. Astro Boy se encarga de salvar al mundo. Entonces tenemos dos imágenes completamente opuestas con las que crecemos ya en nuestro imaginario de películas mainstream, ¿no? En ambas culturas, que es importante también prestarle atención. Aunque Astro Boy podría verse una niña, ¿no? También, pero bueno, de momento es un niño, poco a poco.
Bueno, esto de recuperar la representación femenina, utilizar la tecnología creativa. Hay gente que todavía le sorprende que me dedique a la tecnología desde el arte. Espero que en centros como Etopía esto ya esté un poquito más superado a nivel general. Y al final voy a pasar directamente al último punto, es crear una respuesta y un manifiesto que enumere nuestras demandas de las industrias tecnológicas que utilizan el cuerpo femenino como con fines de lucro. Es decir, lo que se nos pide, repito una vez más porque ya os voy preparando, es que dejemos un poco de nuestra parte en este taller en la parte inferior. Normalmente este taller se realiza en otro formato, con un poquito más de tiempo y en un aspecto no tan frontal, entonces por lo general lo que hacen las autoras es que todo el mundo se presente, pero esta parte nos la vamos a saltar porque tenemos poquito tiempo, ¿vale? Aunque luego quien quiera intervenir puede decir su nombre tranquilamente. Vamos a pasar directamente a abajo a hablar de cuál es el problema, ¿no? Vamos a hablar directamente de, si vas a robots de cuidado, por favor, en un zoom. Ahí, por cuando puedas. No creáis que la tecnología esta del Miro parece fácil, pero, pero sí. Dale al más. Sí, vale. Ahí, vale, perfecto. Bueno, robots de cuidado. Los robots de cuidado, para quien no los conozca, son unos robots sociales que se utilizan muchas veces en la asistencia de personas que están enfermas, o no sé si alguien ha visto la película Un amigo para Frank, os la recomiendo si no la habéis visto, en la que una persona mayor pues tiene una relación le dan un robot para que le ayude, y la verdad es que se explican muy bien como de una manera accesible, iba a decir asequible, no quería decir accesible, muchos temas importantes de cómo pueden ser la relación robot-humano. En este caso, el que se habla es de esta robota, que yo creo que la debéis conocer, seguro que la habéis visto hablando por la televisión o de las noticias. Es la primera robot que se le ha dado un carnet de ciudadanía y obviamente es una mujer, está inspirada en la mujer del creador y en Audrey Hepburn. Bueno, aquí seguimos como estereotipos, ¿no? Un robot de cuidado, o sea, los cuidados ya no solo se asocian a las mujeres en los humanos, también lo proyectamos en lo que vienen siendo los robots. Si podéis bajar un poco más. Falta de transparencia, esto también lo hemos estado comentando antes, la responsabilidad, las explicaciones, ¿no? ¿Qué hay detrás? Aquí también podemos hablar de cómo Siri tiene embedido en sí misma su propio mito, su propia narrativa. O sea, el tema del mito que antes comentaba también es bastante importante porque en las cosas que no entendemos tenemos tendencia a inventarnos historias sobre las expectativas, ¿no? Todo esto eran cosas que estábamos comentando antes, las expectativas que tenemos. Hay un autor que habla de otro tema que puede parecer distinto a la tecnología, pero a mí me parece que tiene mucha relación, sobre teorías postcoloniales, como es Eric Said cuando habla del orientalismo, ¿no? De las ideas que nos hacíamos con la época de los colonos, de lo que era el Oriente Próximo, ¿no? El Oriente Lejano. Y yo creo que al final con la tecnología también podríamos aplicar el mismo sentido. Él decía que lo que no podíamos entender lo proyectábamos y creábamos una idea estereotipada de lo que estaba sucediendo. Yo creo que un poco con el sujeto inteligencia artificial que estamos proyectando como sociedad desconocedora de las herramientas, de cómo funciona, de las estadísticas, ¿no? De la buena explicación que se ha dado antes al final de los valores que estamos perdiendo en pos de la eficacia, de la productividad, de la predicción. Es algo que está jugando bastante en nuestra contra. Por eso es importante ya no solo recuperar a nivel político el control de hacia dónde se desvían estas tecnologías, sino ejercicios de este tipo en el que más o menos conocedoras de lo que es la tecnología participamos activamente en dar nuestra opinión o aprender de manera experimental qué sucede, ¿no? Aquí más abajo, donde pone conjuntos de datos, es un tema que la verdad es que es bastante conocido. No sé si lo conoceréis todas y todos, que es el bot este que hubo en Twitter, ¿no? El bot de Facebook que el bot de Facebook que tuvieron que apagar era otro. Ese era el que se creó su propio idioma, es verdad. Este es el que se volvió racista, sí, exacto. Este es un buen ejemplo de cómo, como antes también comentaban, cómo
todos los chatbots, en este caso es un chatbot, un robot conversacional, como se va nutriendo de datos de lo que va aprendiendo de conversaciones con otro, en esta ocasión hubo como una acción de gente que intentó convertir a Tai en racista. Yo hoy tenía entendido que aquí explican más como que se volvió racista por propio Twitter. Yo tengo entendido que hubo una acción como un poco de vandalizar al bot para que acabara convirtiéndose en algo racista. Sea como sea, es un buen ejemplo de que en base a qué alimentamos los datos de nuestra inteligencia artificial es lo que al final va a representar. O sea, este juego de Frankenstein al final puede convertirse en una triste historia de lo que somos. Si bajas un poquito más para abajo, hay una parte que me vais a disculpar que me he olvidado de traducirla al castellano, pero bueno, en esta parte también no solo pasan en los bots, o sea, estamos hablando de sistemas de reconocimiento facial, sistemas de inteligencia artificial de reconocimiento facial que se equivocan en clasificar, ¿no? Que antes también me ha gustado mucho que se ha dicho de que la inteligencia es clasificación. O sea, estamos creando máquinas que son muy fáciles de clasificar, pero nosotros el conocimiento no lo adquirimos por acumulación de datos, sino que lo adquirimos por experiencia, ¿no? No es una cosa que las máquinas no pueden, un proceso que las máquinas todavía al menos no pueden ejecutar de la misma forma, y yo no creo que lo lleguen a hacer. Porque en realidad, ¿para qué queremos que las máquinas hagan esos mismos efectos, ¿no? O sea, lo interesante sería poder colaborar con ellas y poder llegar en conjunto a otros estados, ¿no? Y dejar que las máquinas fueran máquinas y dejar que los humanos sean humanos e intentar, en vez de estar compitiendo constantemente y estar anulando uno al otro, pues intentar como llegar a nuevos procesos. Bueno, aquí me he ido un poco, perdón, aquí ya vuelco mi vías. Aquí ya voy volcando mis opiniones, perdón, pero bueno, así os aprovecho me lo guardo para la parte final. Pero también en las partes de reconocimiento facial también se comenta que al principio los sistemas de reconocimiento facial no reconocían a las personas negras, porque cuando las personas que alimentaban los datos para comparar con caras, ¿no? Pues eran personas blancas, por lo general hombres, y también al principio me acuerdo que no reconocían las gafas tampoco, que cuando yo ponía con gafas delante del ordenador tenías que sacar para que te reconociera la cara. Si giramos un poco en esta navegación asistida, bueno, podemos llegar a los chatbots directamente. Aquí se nos habla de lo que estaban comentando las compañeras antes, de los abusos que sufren las máquinas, abusos verbales que sufren estos chatbots. ¿Quién nunca le ha dicho algo malo a Siri, ¿no? Yo me incluyo, la verdad es que alguna vez creo que, ni que sea para probar, le habré dicho algo, o que te calles, o alguna cosa enfadada. No uso mucho Siri, la verdad, pero alguna vez, ¿no? Para ver qué dice, ¿no? Y al final es lo que acabamos diciendo. Me gustaría también resaltar otra aplicación muy concreta que se llama Réplica, que no sé si la conocéis, que se llama Réplica AI, que es una aplicación que tú tienes un chatbot en tu teléfono móvil y se va haciendo un clon de ti misma. O sea, tú le vas alimentando con tus propios datos y al final se va creando como un clon de ti misma, y si le dejas acceder a tus redes sociales y a todo, pues va cada vez pareciéndose más a ti, y al final puedes tener un robot de cuidado que eres tú mismo o tú misma con quien te vas hablando, o una red social en la que no tienes que fingir nada porque no estás fingiendo a nadie. O sea, puedes ser completamente honesto y honesta con tu réplica porque eres tú misma, ¿no? Aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa. Si subimos un poco más para arriba, aquí tenemos los deepfakes. ¿Alguien sabe lo que es un deepfake? ¿Alguien no sabéis lo que es un deepfake? Bueno, un deepfake es... ¿Sabéis el anuncio? Mira, esto lo explica así. Lo voy a explicar como lo explican en la exposición de Visionarias. que luego podéis subir a ver, por supuesto. Hay una exposición aquí en el centro que se llama Visionarias, y me gustó mucho cuando escuché el otro día cómo lo explicaban. ¿Habéis visto el anuncio de Mao donde sale Lola Flores? ¿Lo habéis visto? Pues hay un anuncio de Mao de hace poquito en el que sale Lola Flores hablando de Mao y tal cual. Entonces, no es que Lola Flores haya revivido, y aparte está como muy joven la señora, han cogido un montón de imágenes de archivo, de grabaciones de Lola Flores, y lo que han hecho han sido crear un clon. Mira, ¿lo vas a buscar? Perfecto. Un clon digital de ella que puede actuar como si fuera una marioneta,
y le pueden hacer que digan lo que quiera, ¿no? Y en este caso nos está vendiendo cervecitas. Aquí está. Ah, sí. Hay un anuncio, perdón. Ahí sale. Sí, bueno, ahí, bueno, si lo quieres dejar de fondo, mientras, sí, le quieres... Bueno, así el deepfake básicamente, como estaba comentando, es como si hicieras una marioneta en 3D y cogieras un montón de imágenes de archivo. Sirve solo con gente famosa de momento porque es de quien tenemos mucho archivo. Se ha hecho de Trump, se han hecho deepfakes de Obama y de gente así que tiene mucho vídeo. De Elvis. También tenéis un deepfake también en la exposición de Visionarias, aprovechando que estamos aquí ya. Y por eso explican esto. Esta es la actriz que está interpretando a Lola Flores y con un montón de imágenes le ponen como una máscara, ¿no? A lo que Brigitte y Coral quieren incidir con este tema del deepfake, si volvemos al Miro, es que, vale, ahora nos puede parecer muy gracioso con Lola Flores, pero hay un vídeo de Emma Thompson, si no me equivoco, de contenido sexual, o sea, un vídeo de pornografía en el que, pues, en vez de, pues hay una actriz que está haciendo la película, pero le han puesto la cara de una actriz famosa, que es de Emma Watson, perdón, de Emma Watson, y como aquí dice, ha sido visto más de 23 millones de veces, ¿no? Claro, puedes decir, bueno, pero no es ella, ya, pero imaginaros que os lo hacen a vosotras, ¿no? O sea, pueden, a través de la inteligencia artificial, pueden hacerte el phishing, que se llama, ¿no? Te roban la identidad y te pueden poner en un vídeo de este tipo que puede ser bastante humillante. No necesariamente humillante, pero hay gente que, pues, si no quiere colaborar de ello, pues no quiere participar, ¿no? Esto nos lleva a un tema que antes hemos comentado, que es los robots sexuales, que creo que está más para arriba. A ver, más arriba. Más arriba, así, justo aquí más arriba, que esta imagen justo ha salido antes también. Y bueno, los robots sexuales, sí, bueno, como podéis ver, están respondiendo a los cánones de belleza, bueno, estandarizados, sobre una proyección muy masculina de lo que es sexual o no, en una posición sumisa, y están diseñados para responder a las fantasías de algunos usuarios, como aquí explica. El problema de los robots, tanto conversacionales, sociales como sexuales, o todo eso, es que al final generan unas expectativas sobre las personas. O sea, yo en mi opinión no considero que y ahora digo que es mi opinión, ¿vale? Pero creo que lo voy a intentar justificarla. O sea, yo creo que no veo tan problemático que una persona tenga una relación social con una tecnología, con una inteligencia artificial, siempre que no sea tóxica y que no anule la posibilidad de tener otras relaciones o que no influya en las expectativas y en el desarrollo que pueden tener con otras personas. Pero al final eso es lo que pasa con los humanos también, ¿no? Entonces tú, siempre que puedas tener conversaciones contigo misma, como puede ser con réplica, o que puedas tener tu chatbot con el que quieres relacionarte, o quieras tener un robot sexual con el que tengas una relación más o menos sana y no anule las demás relaciones, pues no le veo tanto el problema. Ahora, el problema, como decíamos, es que la tecnología, o antes comentaban, la tecnología no es neutra, quién hay detrás de quién está creando, quiénes son las cosas que se están proyectando, y bueno, esto es un poco lo que venimos a hablar aquí. Ya pasando a la acción, a la parte de abajo del todo, a ver, aquí, vale, muy bien. Vamos a usar este espacio, yo creo que vamos a hacer un poco zoom fuera, vale. Vamos a utilizar este espacio y vamos a empezar, y vuelvo a decirlo, aquí es donde me gustaría que vosotras y vosotros participarais, y os voy a nombrar ciertas preguntas que os vamos a dejar tiempo, no mucho tiempo, porque ya sabéis que vamos rápido, pero un pequeño tiempo para si queréis pensar e intervenir. Y las preguntas serían un poco: ¿qué necesita cambiar? ¿Cuáles serían las estrategias para el futuro, ¿no? Antes hablábamos de Jaron, el inventor de la realidad virtual, que decía: ¿quién diseña el futuro? ¿No? Pues si tuviéramos la posibilidad de diseñar el futuro, si tuviéramos la posibilidad de poder decidir algunas cosas en el futuro, ¿cuáles serían nuestras estrategias?
¿Cómo deberían representarse las mujeres diversas en la tecnología de la inteligencia artificial? Y mujeres o diversidad en general. ¿De quién es esa voz? ¿Quién debería decidir sobre las mujeres? ¿Quién da forma a la tecnología y cómo se incluye a las mujeres? Estas son cosas como para ir reflexionando. ¿Cómo podemos fomentar la colaboración equitativa en el diseño y la tecnología de la inteligencia artificial? Bueno, aquí ellas hacen un reclamo que necesitamos estándares de diversidad para los equipos de desarrollo tecnológico. Esto podríamos convertirlo también en una pregunta. ¿Creéis que es importante? ¿Conocéis casos en los que hay diversidad tecnológica? Y si vamos un poquito más para aquí abajo, sí. ¿Cuáles son los problemas con los equipos de diseño de tecnología que utilizan cuerpos, voces y personalidades de mujeres en la inteligencia artificial incorporada para obtener beneficios comerciales, sociales o sexuales? Antes estábamos hablando de que el desarrollo de inteligencia artificial venía muy definido por lo que son los mercados, ¿no? Pues imaginar que también encima está chupando de la representación de una identidad concreta. ¿Cómo detenemos la perpetuación de mitos y arquetipos sexuales subordinados que se están reforzando a través del impulso masculino de la tecnología? También podríamos podría preguntaros si creéis que eso es cierto. Podemos ponerlo en duda. Esto es también una propuesta que se hace desde aquí. ¿Creéis que esto está pasando? Si no creéis que está pasando, también podemos hablar de ello. ¿Cómo recuperamos la representación femenina de los equipos de diseño en la tecnología de inteligencia artificial poco representativos? Muchos han hablado de educación, de cómo promover entre las niñas la educación tecnológica. Yo, por ejemplo, me interesé en la programación y en la electrónica por el arte y a mí nadie me lo había explicado. Yo luego ahí lo encontré, ¿no? Tal vez si enseñáramos en las escuelas a través de las humanidades, a través de las artes, que la tecnología, como también aquí se hacen en muchos talleres, llegaríamos a otras personas. Y cómo activamos a las mujeres para que hagan valer sus propias necesidades, anhelos, con el desarrollo tecnológico. Yo me voy a callar, que ya he hablado mucho. ¿Alguien tiene algo que decir? ¿A alguien le gustaría decir algo? Sí, también si alguien quiere escribirnos un mensaje por Telegram. También podéis escribir las tarjetas y luego podemos pasarlas a recoger. Y el micro. Abierta, ¿sí? ¿No? Sí. Una cuestión abierta a las preguntas que estás planteando, entendiendo evidentemente la necesidad del cambio de estereotipos que hay. Pero también planteando que quizá si está costando ese cambio de estereotipos, es precisamente porque esos estereotipos hasta cierto punto dan una cierta tranquilidad, ¿no? En el sentido de que un formato, digamos, fuera de la cultura habitual generaría más incertidumbre, más dudas acerca de cómo actuar. Que creo que en realidad plantearía esto y engancho un poco con el corto del principio, ¿no? Del sujeto que plantea un vacío personal, un vacío existencial y que se conforma con saber que alguna vez habrá datos suyos que permanecerán ahí y le pueden servir a otros. El hecho de que las tecnologías pueden estar siendo utilizadas para cubrir necesidades emocionales y que los sujetos tienen dificultades para enfrentarse a esa tecnología sabiendo en qué consiste esa tecnología. Es decir, que solo tienen contacto con el interface que le permite la propia tecnología. No sé si me he ido demasiado y he dado demasiadas vueltas para plantear la cuestión. Gracias. No, la verdad, y también, bueno, y al final también voy aportando lo mío. Ahora, luego tenemos otra persona que quiere comentar. La verdad es que sí que tienes mucha razón y yo considero que nuestra vida cada vez está más interlazada con los canales de comunicación social
que vienen definidos por la herramienta, ¿no? Entonces, al final, no dejamos de tener relaciones cara a cara, dejamos de tener relaciones personales que pueden ser mucho más diversas para acabar adaptándonos a un sistema de comunicación en el que, como bien dices, podemos sentirnos más seguros o más seguras porque sabemos qué se espera de nosotros, porque hay toda una representación general que se está, ¿no?, reforzando ese mensaje, nos hace sentir seguros y seguras con una aceleración de cambios que está sucediendo tan rápido que no podemos comprender. A eso venía antes un poco con lo del orientalismo, ¿no? También, que como no podemos entender lo que está pasando, hacemos proyecciones y volvemos, hacemos como una vuelta a lo que nos hace sentir seguros y seguras, que en este caso pues son, lo que, como tú dices, las vías de comunicación de digitales y no las caras caras que son impredecibles. Perdona, ¿ahora? Pues yo lo que quería decir es una cosa. Las mujeres en prácticamente todo el mundo, menos en Europa, son mucho más independientes. Las hembras de cada especie son las que envían la especie hacia adelante. Y entonces en Sudamérica, en África, el conjunto de la población está descansando en las mujeres. O sea, son ellas las que van llevando pues a sus niños o adolescentes o casi incluso mayores en adelante, o sea, en la economía. Entonces creo que esto es un aspecto diferente que la inteligencia artificial tiene también que ver. Y después hay otra historia con lo anterior. El diálogo es lo que puede orientar las nuevas tecnologías, porque la razón, desde Aristóteles, pasando por Santo Tomás, pasando por Descartes, la razón parece que no ha terminado de solucionar todos los problemas. Sin embargo, el diálogo, que no es por razón, sino que es por actitud, que es lo que puede echar la especie hacia adelante. Y entonces la solución al problema climático pues no puede ser por razonamientos, o sea, no puede ser yo tengo más razón para existir, no, tiene que ser por razón para existir, porque tengo más tecnología, porque utilizo el carbón, lo que sea mejor, no. Creo que es otro sistema. Es un poco aquello de que decía San Juan, el verbo estaba al principio, sí. Y es el verbo lo que ha hecho que la humanidad vaya hacia adelante. En fin, el verbo en gerundio, ¿no? Pasando, un poco el... Sí, o sea, no es el verbo apudios que decía San Juan, pero sí el verbo. O sea, el consenso. Diálogo, el diálogo. El continuo consenso, por eso decía en el diálogo, ¿no? Esto, o sea, yo lo he resumido muy poquito, pero es que son atisbos, y lo mismo que las mujeres tiran para adelante la especie, las mujeres o las hembras de cualquier especie. Y entonces funciona. ¿Y por qué puede ser que aquí sea diferente? Esto ya no soy tan listo. Bueno, pero opinión personal, ¿por qué opinas de esta forma? Yo no sé. O sea, esto, ¿por qué puede ser diferente? Pues yo qué sé. No sé, o sea... No puedes no saber, sí, ¿no? Es cierto, o sea, es que, vamos, ves episodios de las guerras, mujeres cuidando, pero cuidando la especie. No es que sean cuidadoras monjitas, es que han cuidado la especie, o sea, es un sistema más elevado, o sea, de vez en cuando ha salido una Madame Curie, pero ese no ha sido el problema. Yo creo que lo más importante es que la especie humana ha estado tirando hacia adelante por la aportación de muchas mujeres. Por los cuidados, y en cambio los cuidados no es una profesión valorada en el cuidado. Las mujeres son las que se esperan que tengan un cuidado, pero luego no se les valora económicamente, por ejemplo, los cuidados, ¿no? Sí, bien, ese es otro problema. O sea, ese es otro problema que hay que resolver, claro. Bueno,
No, está bien, está bien. No, porque digo, bueno, otro problema o también es una cosa que va ligada a otra, es una expectativa, ¿no? Y ahora también es un poco el tema al que, volviendo al tema de la inteligencia artificial, tal vez es esto, ¿no? Es decir, si ahora vamos a construir un sujeto, fíjate que el sujeto sumiso, el sujeto que está al servicio, siempre lo identificamos con el género femenino. Entiendo el punto positivo del comentario o sea, la intención positiva del comentario que estás diciendo, pero también, ¿sabes? Para utilizar lo que has comentado, fíjate que sabes que esta expectativa sobre la mujer de que sea la cuidadora y la que esté tirando del carro siempre. Yo descanso del guerrero. También hay mujeres guerreras, ¿eh? Gracias. Sí. Sí, yo sobre algunas preguntas que has hecho, pues que quisiera contestarlas, o sea, que quisiera dar mi opinión, ¿no? Por ejemplo, creo que la AI, la inteligencia artificial y toda esta ciencia ha invertido muchísimo el capitalismo y que a nivel estatal las demás naciones están totalmente excluidas, que son las que más influyen en nuestros avances, ¿no? Feministas y demás son los con fondos, y con políticas pues son las que nos dan más paso a la igualdad, ¿no? Y a ser guerreras también, ¿eh? Y entonces yo creo que pues esto, que a nivel estatal todas las naciones debieran de haber una ley supranacional en el cual pudieran invertir y toda clase de ideologías pudieran estar ahí, en la AI, ¿eh? Y no, bueno, ya ves que la mayoría de los objetos sexuales son blancas o tal, hay mucha mujer morena y demás. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Has tomado nota, Blanca? Sí. ¿Alguien más quiere aportar? Sí. You can speak in English. Yeah, sure. Well, you have to wait for the mic. Yeah. This may have been covered before. I've not completely followed everything. So the current practice and the future of AI, at least in the short term, is deep learning. And there's been a development in the last year or so where they're training new models with the entire internet of images and text, and huge amounts, 400 million pairs recently. So the whole of the internet, lots of the internet is inherently sexist. It's reflecting a sexist society, and it's propagating individual sexist views. And I just wonder whether you know of any work to kind of address. We all know of bias, but when you're using, the entire internet, it becomes very difficult to notice bias. I just wonder whether you know of any kind of work towards that. Any strategies? Strategies or projects where they're trying to reduce the impact of using such a large sexist database. Hold on a second. Voy a traducirlo súper rápido para quien no hable inglés, un momento, ¿vale? Me está preguntando de que, dice que los modelos de inteligencia artificial funcionan mucho por un sistema que se llama Machine Learning, que es que la máquina vaya aprendiendo, y la manera de aprender, como antes estábamos explicando, es a base de alimentarse de un montón de datos. Ahora mismo comenta que se utiliza todo el Internet, en que son muchas imágenes, todo el Internet global, ¿no? Pero al final todo el Internet global es sexista, al fin y al cabo. Entonces, entonces pregunta que si conozco alguna estrategia o algún trabajo que pueda evitar que esto sea así. I think, for example, this is a good example of maybe doing something. I know it's in a small scale, but the project that Carol and Birgit can be a good example about trying to do that. As the same way that in my opinion, like the same way that there's strategies for promoting the activation of minorities in different parts. Maybe what we have to look at is not the whole internet. Maybe there's a thing. So in the end, also artificial intelligence works with weights. Also with weights of importance, or at least from what I know from chatbots and stuff, it's depending on the weights of
for emotional bots, for example, is depending on the weights of the information that you get. Maybe one way for achieving that is giving more weight to underrepresented communities or underrepresented collectives. But I don't know. Do you know anything? No, but I mean, I wonder whether. Perdón, no pasa nada. Vamos a ir traduciendo. Resto. Sí, vale. Le he dicho que, perdona, no, el segundo, no. You can. I'm just going to translate what I just said, and then you can continue. We go on like this. Por cierto, luego podéis visitar la exposición de Simon que está aquí fuera, que es el invitado inglés. Digo que lo que le estaba comentando es que ejercicios como el que estamos haciendo ahora creo que son buenos para abrir, y sobre todo el ejercicio en el que yo estoy haciendo este acompañamiento hoy, pero no es mi proyecto. Quiero recordar que es de Birgit y de Coral, y ellas sí que están diseñando este chatbot desde la academia, que es el punto de investigación donde ellas trabajan, pero creo que es importante. Y luego yo sugería que tal vez, del mismo modo que hay estrategias para promover las minorías y la representación de minorías en otros aspectos de la vida, como hay, por ejemplo, becas enfocadas a mujeres o becas para personas migrantes o en diferentes aspectos, pues tal vez lo que habría que hacer es regular los pesos de la información que hay dentro de todo el Internet para dar más peso a las minorías no representadas, para acabar creando un sistema de machine learning sin tanto peso. Y luego hay una pregunta ahí. Yes. Vale. Just to follow up very briefly, it feels to me that it'll have to be government intervention and legislation, because the companies using these are kind of too big for anything other than that. Apple, Google, Microsoft, they have the resources and use cases to train with these massive data sets, and you will have followed the case of Timnit Gebru, who was sacked from Google for raising issues over these large language models. And there's been there's been community abhorrence, but there's not been any legislation. They basically sacked the person who was telling them from the inside how bad this is going to get. And so I wonder whether it'll have to be. Yeah, but that's exactly what they were defending before about more. I think, from my point of view, you can contradict me if I'm wrong, but they're like giving more political regulation, something like that. Well, in the end, is the strategy I was proposing in the things that are happening outside from artificial intelligence is also regulated by governments, like giving more weight to different communities, so they are underrepresented, they get more representation. Simon estaba proponiendo que, como antes estaban explicando los compañeros, que hubiera más regulación de parte de los políticos sobre cómo se establecen estas herramientas y cómo se desarrollan estas tecnologías a través de las empresas que al final tienen la voz y el voto para hacerlo. Es que al final estamos todos, hay tanta capacidad y tantos recursos para desarrollar esto, que son muchas empresas. Pocas, very little companies working on this in the end. Buenas noches. Hola. Quisiera hacer una pregunta abierta para los tres ponentes. No soy española, he trabajado en México muchos años en la intervención directa de dinámicas de empobrecimiento y el arte y la cultura como una forma para llevar estrategias de paz a pequeñas comunidades. Y estoy encantada escuchando todo esto, me parece magnífico, pero no sé si es una perspectiva demasiado eurocéntrica, quizá, o... Totalmente. Porque no sé qué utilidad pueda tener esto en la vida directa de una persona que está luchando por su vida, tratando de levantar su campo, o sea, por decirlo ya en una situación muy extrema. Pero en lo más inmediato es como... Yo no sé si es un problema fundacional, si es un tema, cuando hablan de colectividades, de que la inteligencia artificial se construye a partir de las colectividades, me pregunto dónde están todas esas otras colectividades, cómo se integra en el proceso tecnológico, cómo se integra, o sea, sí entiendo que hay todas estas exclusiones, tanto de género como de nacionalidad, pero ¿qué ejercicio, qué esfuerzo se hace de parte de me imagino de los científicos, tanto de las personas que rodean a los científicos también, para incluir
las necesidades. Yo no hablo ya de identidades, o sea, no me voy ni siquiera a las identidades, sino a los principios básicos colectivos de subsistencia. Y si eso es un interés, o a lo mejor no lo es, no lo sé. Bueno, no sé si Bueno, yo he empezado hablando diciendo que esto era un discurso completamente occidental, porque a mí me parece que estamos hablando de una universidad, o sea, yo doy cuenta de ello y de hecho en mi práctica doy bastante cuenta de ello. Desde el ámbito artístico sí que te puedo decir que hay intenciones y hay artistas latinoamericanas, en concreto muchas mujeres, en concreto una de ellas, Constanza Piña, te podría dar el ejemplo, que está trabajando con ordenadores prehispánicos en los que está asociando al pensamiento computacional, pensamientos de las comunidades indígenas prehispánicas, por ejemplo. Entonces sí que hay como acercamientos a través de eso luego encontrar cómo la computación puede acercarse a comunidades que tienen que al final que sobrevivir por su día a día, o cómo podemos hacer esto. Yo creo que creo que han pedido la palabra, sí, como él ha pedido la palabra, le vamos a dejar que él te responda en base a eso, pero sí que te doy completamente la razón de que esto en mi opinión es un discurso completamente eurocéntrico, y es más, yo yo iría más allá y cuestionaría cuál es la idea de mujer en la que estamos hablando. Yo sé que esto no, el taller, como digo, establece una idea de mujer de un tipo. Yo personalmente, cuando me han preguntado muchas veces qué es ser mujer en tecnología, yo siempre cuestiono de qué tipo de mujer estamos hablando o cuál es la idea de mujer que hablas. Porque si hablamos de privilegios, yo he tenido muchos privilegios en comparación con mucha gente, incluso de mi barrio en Barcelona, que vienen de otras comunidades migrantes. Entonces, y luego también, para último, desde mi opinión, te diría también que al día a día a las personas que estabas nombrando, de cómo les pueden afectar para solucionar, no les va a afectar para solucionar, pero estas técnicas de inteligencia artificial consumen muchísimos recursos, que antes hablábamos del cambio climático, y no les va a afectar a ayudar, pero sí que les va a afectar en afectar al cambio climático por hacer pues estas máquinas inteligentes. Y sí. Gracias. Bueno, iba a hacer un comentario, a lo mejor lo puedo relacionar con la pregunta anterior de qué hacen los ingenieros, los científicos para evitar este tipo de discriminación o de sesgos en la exposición de género, ¿no? Y lo voy a relacionar con una idea que comentaba en la intervención, que decía que lo importante no era solo la visión del ingeniero, es decir, resolver los problemas desde el software, desde el diseño, sino en el uso. Porque una cosa que veo implícita en la exposición es que la forma de luchar contra esos sesgos, que son evidentes que existen, es quizás más mujeres ingenieras que puedan contrarrestar esa visión, digamos, masculinizada, o identificar los estereotipos que los hombres introducen de una manera implícita, digamos implícita, identificándolos para que los contrarresten o los inhiban. Pero hay muchas maneras que no están en los datos que introducen sesgos. Por ejemplo, hemos hablado de los cuidados, que es un ámbito, digamos, tradicionalmente femenino. El hecho de que se decida automatizar el ámbito de los cuidados, ya hay una decisión previa a los artefactos que se puedan desarrollar. Es decir, ¿por qué automatizar el ámbito de los cuidados y no preservar ciertos ámbitos a la automatización? Digamos, hay una decisión previa. Podríamos pensar en que no queremos automatizar ámbitos donde queramos conservar que el trato sea más humano y no esté mediado, digamos, por tecnología. En el propio hecho de conceptualizarlo así, ya hay un potencial o posible sesgo. Algunas de las intervenciones tecnológicas que se hacen en el ámbito de los cuidados, digamos, para mejorar la vida de las trabajadoras que son mayoritarias, como se hacen no mirando todo el ecosistema en su conjunto, pues mejoran mediante la sensorización algunas cuestiones que terminan induciendo fatiga asistencial. Hay de nuevo un sesgo en el sentido de género que no viene en los datos, viene en la propia construcción o de la tecnología. Antes comentaba, bueno, habría que contrapesar, digamos, las minorías para que no haya un tratamiento de unos datos, digamos, la mayoría. Pero es que la propia herramienta, o sea, el machine learning, la propia herramienta en sí, lo que busca, o sea, la búsqueda de patrones es eliminar los elementos minoritarios de los datos. Eso es la extracción de un patrón. Generar una gaussiana es justo prescindir de aquellos aspectos minoritarios, con lo cual las comunidades minoritarias
digamos, desde la propia conceptualización y metodología de la herramienta, ya, por definición, quedan excluidas, ¿no? Y un elemento más que no tiene que ver con los datos, que es con la interpretación que se hace. Recuerdo un caso que aparecía en la biología, digamos, en este ámbito, que era un sistema para hacer entrevistas de trabajo. Entrevistas de trabajo para un sector que estaba muy masculinizado. De manera que la demanda de trabajo de mujeres era menor. Y, por tanto, había una correlación clara entre menor obtención de trabajo, simplemente porque había menos datos. La interpretación que se hacía era menor número de mujeres contratadas, peor calidad de los currículos de las mujeres. No hay un sesgo en los datos, hay uno en la interpretación. Entonces, simplemente lo que quería era introducir la idea de que al margen de los datos y alrededor de los datos hay otras muchas maneras de introducir sesgos que no se pueden corregir simplemente mejorando los datos o compensándolos, ¿no? Entonces el problema es la herramienta en sí. La herramienta, la conceptualización, Sí. la decisión sobre qué Pero o sea, perdona, lo que yo proponía, por ejemplo, que es una opinión personal, no quiere decir que sea completamente válida, ni mucho menos, pero si la interpretación de los datos es lo que se valora, el desarrollo de la herramienta, tú puedes también establecerle qué peso tiene diferentes puntos a los que fijarse. Perdón, ya acabamos. Bueno, sí, el tema es que la propia herramienta lo que quiere es prescindir de cuando tú extraes información de los datos, a priori no quieres establecer categorías sobre diferentes datos, lo que quieres es extraer un conocimiento que no tienes. Sí. Con lo cual, si tú ya, digamos, administras o ponderas, posiblemente obtengas un conocimiento que básicamente ya intuías que iba a ir en un sentido y lo intentas como balancear, ¿no? O sea, yo veo que hay un problema con la propia herramienta. Sí, que homogeneiza. Sí, sí. ¿No? Y con control. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado. Creo que ha sido todo así muy rápido. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Para mí también ha sido una experiencia de experimentar, porque estoy conduciendo el taller de Carol y Birgit. Ahora creo que vamos a hacer un cierre y bueno, muchísimas gracias. Os invito a ver todas las exposiciones y este link se dejará en algún sitio para que podáis acceder. Venga, gracias.